Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición poder estar nuevamente a través de este medio de comunicación, listos y dispuestos para que juntos estudiemos la bendita palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios para que Él nos guíe y el estudio sea de gran provecho a nuestra vida. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das una vez más de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, que en este día tu palabra sea bálsamo, vida y transformación a nuestro ser. Ayúdanos, Dios, para que tu palabra transforme nuestro ser y nosotros podamos vivir como verdaderos hijos tuyos, dispuestos a servirte y a hacer tu voluntad en todas las cosas que hacemos a diario. Te pido, Padre, que me guíes y permitas que lo que yo diga y enseñe sea conforme a tu verdad y los que escuchan este programa sean en gran manera bendecidos conforme a tu soberana y santa y perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el estudio pasado concluimos el capítulo 5. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 6 y vamos a meditar en el primer versículo, Gálatas 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo viene enseñando a la iglesia cómo debemos andar en el Espíritu, es decir, cómo debemos vivir como hijos de Dios. Amable oyente, andar en el Espíritu no es una experiencia mística como muchos creen, no es andar por el aire, ni es pedir una luz resplandeciente de nuestro rostro, tampoco es vivir aislados en un monasterio, ni hablar en lenguas, ni tampoco es caerle con todo el peso de la ley al que ha cometido un pecado. El apóstol Pablo escribe esta porción de las Sagradas Escrituras para enseñarnos que la mayor manifestación del andar en el Espíritu tiene que ver con el trato que manifestemos hacia nuestro prójimo, amable oyente. En primer lugar, Pablo, en este versículo, utilizando un caso hipotético, nos enseña cómo se debe tratar a un hermano de la iglesia que llegase a ser sorprendido en algún pecado. Noten lo que dice el texto sagrado: Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. El texto sagrado, en primer lugar y en términos generales, nos enseña entonces que el que es sorprendido en alguna falta debe ser restaurado. Es decir, no debe ser condenado, ni marginado, ni expulsado de la iglesia. Tenemos que hacer todo lo posible para que esa persona o ese hermano que ha caído en pecado no sea condenado, ni marginado, ni expulsado, sino restaurado. Es decir, volverle a traer a la senda recta de donde se ha apartado. La palabra restaurar indica a lo menos tres cosas. En primer lugar, restaurar indica arreglar algo que se ha dañado. En segundo lugar, restaurar significa remendar algo que se ha roto. Y en tercer lugar, podríamos decir que restaurar indica acomodar un hueso que se ha dislocado. Así es, amable oyente, restaurar indica arreglar lo que se ha dañado, remendar lo que se ha roto o acomodar el hueso que se ha dislocado. Ese es nuestro propósito como hijos de Dios con la persona
que se ha extraviado del camino o que tal vez ha cometido un pecado y ha sido sorprendido en ese pecado. El texto también nos indica, en segundo lugar, quién debe restaurar al que ha pecado o al que ha sido sorprendido en pecado. Nos dice el texto que debe hacerlo el espiritual. Noten lo que dice Pablo en el verso 1 nuevamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Dice aquí el apóstol Pablo que el que debe restaurar al que ha sido sorprendido en un pecado debe ser el espiritual. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién es el espiritual, amable oyente? El espiritual es el que anda en el Espíritu Santo, es decir, el que manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida. No el orgulloso, no el legalista que se cree superior a los demás, porque el legalista y orgulloso no tiene misericordia ni amor por sus hermanos. Una persona así no debe procurar restaurar al que ha caído en pecado, porque en lugar de restaurarlo, lo hunde más y más. En tercer lugar, el pasaje también nos indica con qué disposición debe ser restaurado el hermano que ha sido sorprendido en pecado. Dice el texto que con espíritu de mansedumbre, es decir, con humildad, sin arrogancia, sin orgullo, sin ínfulas de superioridad, manifestando las características del fruto del Espíritu Santo en su vida. Sí, amable oyente, es que sin mansedumbre es imposible tener amor y consideración por los demás, mucho menos por el que ha caído en pecado. En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo nos enseña lo siguiente. Efesios 4, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él está preso por Jesucristo y escribe para instruir a la iglesia de Éfeso. Y les dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, como verdaderos y dignos hijos de Dios. Y luego expresa cómo es que se debe andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Dice el texto en el verso 2 que con toda humildad y mansedumbre. Nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido llamados a formar parte de la iglesia, debemos mostrar en nuestra vida o manifestar en nuestra vida la humildad y la mansedumbre, características esenciales del Espíritu Santo manifestadas en los creyentes. Si somos humildes y somos mansos, entonces podemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros no podemos soportarnos los unos a los otros si no tenemos humildad y mansedumbre. Habrá muchos conflictos entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hermanos de la iglesia, si no hay humildad y si no hay mansedumbre. Si no hay humildad y si no hay mansedumbre, no se soportan los unos a los otros y terminan en conflictos, en peleas, en griterías, en insultos. Y eso no es de Dios. No es propio de un hijo de Dios que ha nacido del Espíritu Santo. Por eso, si tenemos humildad y si tenemos mansedumbre, nos soportaremos con paciencia los unos a los otros, porque tanto el uno como el otro es pecador y ambos pecan y ofenden a Dios de cualquier manera. Por lo tanto, solamente el espiritual, solamente el que tiene mansedumbre puede corregir, puede restaurar sin orgullo y sin ínfula de superioridad al que está caído en el pecado. Debemos entonces pedir a Dios la gracia para que cuando hablemos con alguna persona que esté cometiendo alguna falta contra Dios,
lo hagamos con ese espíritu de mansedumbre, con ese espíritu de humildad y sin arrogancia, para que el hermano que está caído logre restaurarse a la comunión con Dios. En 2 de Timoteo, Pablo también nos enseña lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, dice el apóstol: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este pasaje es claro y contundente, amables oyentes. Dice el apóstol Pablo que el siervo del Señor, el Hijo de Dios, sea quien sea, el pastor, el líder o el hermano que cree en Cristo, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, es decir, peleador, sino amable para con todos. Debemos ser amables para con todos y aptos para enseñar, es decir, conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. También dice que debe ser sufrido, es decir, estar dispuesto a ser menospreciado y malentendido. En el versículo 25 Pablo continúa diciendo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué nos enseña Pablo en este pasaje? Que debemos con mansedumbre corregir, con mansedumbre restaurar. En este caso habla de los que se oponen a la doctrina de Cristo. Pero en el caso que estamos tratando en Gálatas capítulo 6, verso 1, es con mansedumbre corregir al que ha sido sorprendido en pecado. O sea, tanto para corregir al que se opone a la doctrina de Cristo, como para corregir a aquel que se ha desviado por el pecado, debemos hacerlo con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o para volver al camino del cual se han extraviado, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amable oyente, si restauramos con mansedumbre y lo hacemos en un acto de fe y obediencia, muy probablemente el pecador volverá al camino del que se ha desviado. Se arrepentirá de su pecado, pedirá perdón y seguirá caminando por la senda que Dios le ha trazado. En Judas, capítulo 1, versículos 22 al 23, dice también la palabra de Dios: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándoles del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí el apóstol Judas nos dice que a los que dudan debemos convencerlos. Pero ¿cómo vamos a convencer a alguien que duda? Con espíritu de mansedumbre, con espíritu de sabiduría, llegándoles al corazón, llegándoles a la conciencia, para que entiendan su pecado y vuelvan a la senda recta. Dice en el verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice que debemos tener misericordia con temor. Debemos entonces, cuando procuremos restaurar a alguien, hacerlo con misericordia y con temor. Porque si yo no he caído, es porque Dios me ha guardado. Y si yo estoy caminando por la senda recta, es porque Dios me ha sostenido, no fueron mis fuerzas. Entonces debemos hacerlo siempre con misericordia y con temor, aunque no compartamos lo que ellos están haciendo, sino que estamos por el contrario, es tratándoles de hacer ver el error en el que están cayendo, para que no deshonren más a Dios y enderecen sus vidas y sean perdonados y les vaya bien en todo lo que hagan. Y en cuarto lugar, el texto de Gálatas 6:1 también nos enseña que el que restaura al pecador debe mirarse primero a sí mismo y entender que él también es susceptible de caer y puede llegar a estar en la misma situación de pecado de aquel que quiere restaurar. Esta persona que restaura o que desea restaurar al que ha caído en pecado debe utilizar el sencillo
y sabio y profundo consejo que nos dio el Señor Jesucristo en la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Amable oyente, cada vez que nosotros veamos a alguien caído en pecado, que se ha extraviado de la verdad, o que está cometiendo alguna falta en contra del Señor, debemos hacerlo siempre con mansedumbre, como ya lo habíamos dicho, pero mirándonos y considerándonos a nosotros mismos, que también nosotros somos susceptibles de pecar, como este hermano que ha pecado. Si nosotros no hemos pecado y no hemos caído en pecado, es por la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Nosotros somos susceptibles de caer. Por eso no podemos ir con orgullo y arrogancia a corregir a alguien que está en pecado. Porque si hoy nosotros estamos firmes, es porque Dios nos ha dado la firmeza y nos ha guardado de caer. Por eso, amable oyente, si usted tiene la oportunidad de corregir a alguien que está en pecado, debe mirarse primero a sí mismo. Como dijo el Señor Jesucristo, mirar la viga que está en su ojo y sacar la viga que está en su propio ojo, para que pueda entonces sí ayudar a sacar la paja que está en el ojo de su hermano. Debe mirarse primero a sí mismo y entender que si estás hoy firme es porque Dios te ha guardado, y no tu propia fuerza, ni tu propia sabiduría, ni tu propia santidad. El que te guarda es el Señor. Démosle gloria a Él, porque si estamos firmes es porque Él nos ha hecho firmes y nos mantiene firmes. Si no fuera por la gracia de Dios, todos andaríamos en pecado y ninguno sería digno delante de Él. Es la gracia de Dios la que nos guarda, es la gracia de Dios la que nos cuida, es la gracia de Dios la que nos ha dado todo. Nosotros no merecíamos nada del Señor. Él nos lo ha concedido todo de gracia. Por eso hoy le alabamos y le glorificamos. Y si nosotros tenemos siempre en mente este pensamiento, cada vez que vamos a ayudar a alguien que está en pecado, vamos a hacerlo con humildad y con mansedumbre. Vamos a aplicar ese principio maravilloso que nos enseñó el Señor Jesucristo de la regla de oro. Haz a los demás lo que quiere que hagan contigo. Trata al pecador que hoy está caído, teniendo misericordia, porque de pronto tú también un día llegas a caer y te gustaría que te trataran bien, en lugar de que te trataran mal y te humillaran por haber caído. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. San Agustín dijo: no hay nada en que se pueda conocer mejor a un hombre espiritual que la forma como trata los pecados ajenos. El hombre espiritual piensa más en absolver a su prójimo que en exponerlo a las burlas y prefiere ayudarle antes que injuriarlo. Al hombre carnal, en cambio, le conocerás en que se ocupa en el pecado ajeno, solo para juzgar y vituperar. Así como aquel fariseo escarneció al publicano sin compasión alguna. Recuerdan que el fariseo, puesto en pie, dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se creía más espiritual, más sabio y más poderoso que todos. No era sino un orgulloso y un arrogante, que le gustaba juzgar el pecado de los demás, pero no consideraba su propio andar ni su propio pecado. Entonces, una persona que no es espiritual, lo conocerás porque se ocupa en el pecado ajeno solo para juzgar y vituperar, así como el fariseo escarneció al publicano sin compasión y sin misericordia. Pero qué gran ejemplo nos da el publicano, que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y ni aún se atrevía a levantar su rostro al cielo. Y dice el Señor que ese publicano bajó justificado antes que el fariseo.
En cuanto a restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dice Agustín, muy cierto es también lo que dice San Gregorio. La justicia verdadera tiene compasión, la falsa indignación. Así pensaba también Cristo en Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. Cuando Juan y Jacobo quisieron mandar que descendiese fuego del cielo sobre los samaritanos, como lo hizo Elías. Entonces el Señor se los prohibió, diciendo: «¿No sabéis de qué espíritu sois hijos?», les dijo el Señor. «Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas». De igual manera, también nosotros debemos pensar no en cómo perder al hermano que peca, sino en cómo salvarlo, en cómo restaurarlo. Hemos sido llamados a restaurar, no a destruir. Hemos sido llamados a edificar, no a derribar. Por eso en Isaías, capítulo 35, versículo 3 dice: «Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles». A eso nos ha llamado el Señor, a fortalecer las manos cansadas, a afirmar las rodillas que están endebles y no se mantienen en pie. Hay hermanos que están cansados, hay hermanos que están endebles por su pecado, y debemos tratar de restaurarles para que sus rodillas sean fuertes y sus manos sean fortalecidas, para que continúen en el camino que Dios nos ha trazado, amable oyente. En Isaías 35:4 también dice: «Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará». Eso es lo que nosotros debemos decir al pecador, al de corazón apocado, al que está de pronto en pecado. Decirle: «Levántate, hombre, arrepiéntete de tu pecado, esfuércese, tenga ánimo, no tema, el Señor te perdonará. Vuestro Dios viene con retribución, Él da el pago, Él vendrá y te salvará, porque si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarte de toda maldad». Nosotros tenemos que procurar siempre que el que está caído en pecado vuelva a la comunión con Dios, no caerle con todo el peso de la ley y condenarlo y mandarlo al infierno, porque fue débil y cayó en pecado. Recuerda que si tú estás firme es porque Dios te ha mantenido firme, no porque seas firme por tu propia fuerza, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Tú debes entender esto. De lo contrario, te harás arrogante, te harás orgulloso y prepotente, y Dios aborrece a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Recuerde eso, amable oyente. En Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, también el Señor Jesucristo enseñó algo muy importante acerca de este tema. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor Jesucristo es claro y contundente en este pasaje, que nosotros debemos ser como ese pastor que pierde su oveja y que deja las 99 y va a recuperar a aquella que se ha extraviado. Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros. Es decir, Él la restaura con espíritu de mansedumbre. Él la levanta, Él endereza sus rodillas endebles y fortalece sus manos cansadas para que vuelva a la presencia del Señor. Y cuando llega a la casa, dice el Señor Jesucristo, que llama a sus vecinos, gozoso porque ha encontrado la oveja que se ha perdido. Y luego dice el Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor se goza en los que se arrepienten. El Señor hace fiesta en el cielo cuando un pecador se vuelve de su mal camino y regresa a la senda que Dios le trazó. Amable oyente, nosotros estamos llamados para restaurar. No seamos inmisericordes, sino que nosotros
debemos aplicar este principio sencillo que nos enseña Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aplica este principio y harás la voluntad de Dios. Que Dios te dé la gracia para aplicar este principio en su vida cotidiana, tanto en su hogar, tanto en el trabajo como en la iglesia, y serás aprobado delante de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza, amables oyentes, por el día de hoy. Espero que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.